Saludos familia. El enfoque de hoy es sobre la pregunta que Dios le hace a Jonás al final del pasaje que vamos a mirar hoy. Pero primero veamos el trasfondo y los eventos que ocurrieron para llegar a ese punto culminante. El libro de Jonás es de solo 4 capítulos. Les animo a que lo lean para que entiendan todo el trasfondo. Dios llama a Jonás para que fuera a Nínive a predicar la palabra y decirle lo malvado que eran y lo que les esperaba si no se arrepentían. Jonás desobedece y se va por el camino contrario porque no quería que ellos se arrepintieran. Nínive era la capital del imperio asirio, el cual fue brutal contra el pueblo de Israel. Era como decir los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Jonás va en un barco, llega una tormenta, Jonás sabe que es Dios y está de acuerdo de que lo lancen al mar. Un gran pez se lo traga y lo tiene por 3 días. Luego lo escupe en la orilla. Dios le vuelve a ordenar a que predicara en Nínive. Esta vez Jonás obedece a Dios y les predica. Aunque de mala manera, mala gana, porque no quería que ellos se convirtieran, porque los odiaba. Desde el rey hasta los animales se ponen en ayuno. Se habían arrepentido buscando el perdón de Dios. Bueno, los animales simplemente se quedaron sin comer. Luego que se convierten, Dios decide no castigarles con el mal que les iba a hacer. Y en el capítulo 4, Jonás se enoja al ver la reacción del pueblo y el perdón de Dios. La versión traducción en lenguaje actual dice: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Jonás estaba envenenado, ¿verdad? Muy molesto, le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle en la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. A propósito, en estos momentos de debilidad, el enemigo trata de aprovecharse de la situación. Te va a tentar, pero no te va a amenazar. Te va a poner pensamientos en tu mente que aparentemente son para tu beneficio. Así hizo con Jesús en el desierto, pero Jesús le respondió con la palabra, que escrito está. Va a tratar de hacerte dudar de Dios como hizo con Adán y Eva.
Bueno, regresando al punto, es increíble que la misma misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Nínive, ahora está dándole a Jonás la misma misericordia. En el proceso, Dios trata de educar, trata de entrenar a Jonás. Dios le dice que tanto que se preocupaba por la calabacera, el arbolito, la enredadera esta, ¿no? Algo que nunca plantó. Sin embargo, no le importa la salvación de más de 120,000 personas. Prácticamente diciéndole, Jonás, esas son personas, esa es mi creación. Yo las hice con un propósito. Sí, eran personas crueles, malvadas, pero no eran personas que entendían lo bueno de lo malo. La conversación, esta termina sin un final. Jonás enojado, probablemente quemado por el sol. Es un final oscuro. No como las películas de Hallmark que se enojan por un malentendido, pero al minuto después, en el final se aclara la situación y terminan felices besándose. Pero en este caso el enfoque no es tanto en el final, ni en la enredadera, la calabacera, ¿no? Sino en la pregunta que se hace. La pregunta aquí de Dios a Jonás fue básicamente, ¿tienes el derecho de estar enojado? ¿Quieres seguir tu idea sobre lo que es la justicia o ser transformado por la mía? Repito, ¿quieres seguir tu idea sobre lo que es la justicia o ser transformado por la mía? Cuando entendemos la justicia de Dios, somos transformados. Las emociones no influirán nuestra reacción, sino la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hoy en día estamos tan divididos que no vemos lo bueno en nadie que no esté de acuerdo con nuestras emociones, a lo que o lo que pensamos que es lo correcto. Ahora, dije emociones porque cuando dejamos que las emociones tomen control, la verdad termina a un lado. Por ejemplo, si eres de este partido político o si votaste por esta persona, te odio, sin importar las cosas buenas que esas personas hayan hecho, porque el odio nos ciega. Nos enfocamos tanto en un punto que no nos importa el plan de Dios, ni las personas a las cuales estamos tirando por el piso. Lo que hacemos es que nos alimentamos de los medios de comunicación que solo hablan de las cosas que estamos de acuerdo, aunque tuerzan las cosas fuera de contexto, lo cual nos hace enojar mucho más y odiamos más a esas personas, porque estamos ciegos, ya con el corazón endurecido. Pensamos que los familiares y amigos necesitan pensar como nosotros. De otra manera, los rechazamos, los maldecimos y hablamos mal de ellos, así como Jonás. Yo soy el menor de 10 hijos. Cuando habían desacuerdos entre nosotros, algunos de mis hermanos querían forzar a mi mamá a que estuviera de acuerdo con ellos. Una vez me acuerdo que mi mamá termina la discusión gritando con desesperación, es que ella también es mi hija. Dios es misericordioso y nos va a dar la oportunidad hasta el último momento. El que termina en el infierno llega allí por decisión propia, no porque Dios lo envió. Y la mayoría de ellos se justificaban que lo estaban haciendo, que lo que estaban haciendo estaba bien, pero no a la luz de la palabra de Dios. A propósito, todo el que deja este cuerpo pecaminoso, cuando partimos de este cuerpo quedamos en el Espíritu, tan pronto sucede, reconoce inmediatamente todo. No hay preguntas sino respuestas. Va a reconocer quién es Dios, quiénes son los demonios, si está en el cielo o en el infierno, y va a saber el por qué. No podrá decir que Dios lo engañó porque solo nuestra carne y nuestras decisiones son responsables. Por eso Dios nos dice, Dios nos pone personas en el camino. Mensajes de personas que nos confrontan. Es de nosotros decidir si nos dejamos ser transformados por la palabra o no. Muchas veces lo que hacemos es construir nuestro propio reino en vez de ser transformados a ser más parte del reino de Dios. Sacamos a Dios del trono para sentarnos nosotros.
Terminamos como los fariseos y líderes religiosos pensando que somos mejor que los demás. Y nos enojamos cuando somos confrontados con la verdad o cuando la persona que odiamos hace algo bueno. Jesús sanó a un hombre en Shabbat, en el sábado, el día de reposo. ¿Qué pasa? Los religiosos, en vez de alegrarse, en vez de darle gloria a Dios, empezaron a planificar en cómo matarlo. ¿Tiene eso sentido? Sabes que todavía sucede. Muchas veces somos como las personas en las gradas también, juzgando a los jugadores o al árbitro, porque sentados pensamos que lo podemos hacer mejor que ellos. Es fácil criticar y juzgar cuando no hacemos nada. Es fácil oscurecer nuestra mente cuando juzgamos a los demás por una pequeña experiencia propia o con personas cercanas. Pensamos que el resto del mundo tiene que entenderlo o estar de acuerdo con nosotros. Dios sabe el principio del fin. Él sabe cómo termina todo. En su soberanía, Él sabe cuándo vamos a morir. Dios no nos hizo por capricho, sino por amor. Y ha escrito un libro con su plan para cada uno de nosotros. Sí, cada uno, incluyendo a las personas que no nos caen bien. Su propósito es que todos cumplamos ese plan. Todos, no solamente las personas que amamos. A propósito, Dios usa a quien Él quiera. ¿Sabes que no tiene que ser cristiano? ¿Sabían? A veces te va a confrontar con un ateo que te hace una pregunta que te va a sacudir y hacer pensar. A veces va a poner a alguien en liderazgo que arregle las cosas que los cristianos simplemente tienen temor de hacerlo. El deseo de Dios no es que seamos piedra de tropiezo, no solo para los que están haciendo lo que Él les pide, sino también para los que están al lado evaluando la situación, tratando de buscar la verdad. Y cuando los cristianos usan sus emociones en vez de la palabra y la guía del Espíritu Santo, pasa lo que está pasando. Algunos sí usamos la palabra, pero los líderes religiosos también la usaban. Jesús le decía al pueblo, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Y no estoy hablando solamente de sacerdotes ni de pastores, estoy hablando de los que nos llamamos cristianos. No es suficiente hablar la verdad, sino primero ser transformado por la verdad antes de hablarla. Porque solo de esta manera la palabra tendrá vida y será usada por el Espíritu Santo para impactar al que la escucha. Oremos que Dios nos transforme el corazón de piedra y a uno de carne, como dice la palabra. Que nos dejemos moldear por su palabra y ser transformados por el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Hasta la próxima.